Padre, en el nombre de Jesús, oramos en estos momentos dándote gracias por tu amor y misericordia. Misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre. Gracias porque tú nos has dado a tu Hijo Jesucristo y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos. Amén. Por eso somos uno con la voz del apóstol Pablo cuando escribe a los Colosenses, que dice que en Cristo estamos completos. Amén. Queremos pedirte, Padre de la gloria, que sea por medio de tu Espíritu Santo que dirijas esta reunión y que seamos receptivos a tu palabra y que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo que nos deja a cada uno de tus hijos que están diseminados en el mundo entero. Amén. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que tú nos has llamado. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer en la segunda carta Ahora, está feliz ahora. Bueno, perdonen que los errores se siguen cometiendo con la tecnología. Vamos a leer en segunda de Pedro. Vamos a leer un poquito aquí del verso 3 al verso 12. Y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ese es el título de la administración de la palabra de hoy. La verdad presente. Sería bueno que en la lectura personal que tiene cada uno de ustedes de la Escritura, de la Biblia, vuelvan a leer en sus casas esta porción bíblica que hemos leído, que traten de meditar en ella, porque es de suma importancia. Y en el verso 12
el apóstol Pedro dice a los que él le escribe, que es a los creyentes, que él está claro de que los hermanos que reciban esta carta están confirmados en la verdad presente. Permítame decirle que esta frase, esta oración, usted no la va a encontrar en ninguna de las cartas, ni la de Pablo, ni la de Judas, ni la de Santiago, ni en el libro de los Hechos, ni en el libro de Romanos. La verdad presente. Pero cuando nosotros estudiamos y Dios nos alumbra para entender lo de la verdad presente, vamos a llegar a la sabia conclusión que la verdad presente está desde Génesis hasta Apocalipsis. Claro, no en la misma forma que Pedro lo expresa, que le llama directamente la verdad presente. Para entender esto, vamos a tomar unos ejemplos, porque el apóstol Pedro nos dice que el que no entiende estas cosas ni las practica, está corto de vista. Y es vista espiritual, visión espiritual. Que estamos ciegos, dice él. Así es que es necesario que nosotros atendamos bien a esta palabra, que le pidamos a Dios entendimiento. Entendimiento. Y ya nosotros sabemos por las escrituras que desde antes de la fundación del mundo, Dios tiene un plan. Y Dios no tiene plan B por si acaso el primero le falla. Dios tiene un plan y en ese plan Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios se cumple y le dio cumplimiento la persona de su Hijo Jesucristo. Esto tiene que estar bien claro. El propósito de Dios. Dios hace todo y comienza a desarrollar su plan para llevar a cabo al final su propósito eterno que tiene en Cristo. Hay que estarlo repitiendo. Y ese propósito de Dios en Cristo lo encontramos declarado por el apóstol Pablo, que Dios se ha propuesto de reunir todas las cosas bajo una cabeza, y esa cabeza es Cristo Jesús. Ahí es donde va a tener comienzo lo que la Biblia le llama en Apocalipsis 20, el milenio, donde Cristo viene ¿a qué? A gobernar. Viene a gobernar. Y la iglesia con la cual Cristo se va a encontrar con ella y ella con Cristo, pues la Biblia nos dice que reinaremos juntamente con Él. Esa es nuestra esperanza, porque eso todavía no se ha dado. Ahora, la fe con la cual nosotros agradamos a Dios es cuando creemos lo que Dios ha dicho. Y nosotros estamos llamados a creer que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que todo hombre de Dios sea perfecto, maduro. Este es el crecimiento espiritual que estamos llamados a tener. Y que a medida que estemos recibiendo la palabra correcta, es a la cual Dios le da el crecimiento. Eso Pablo en 1 Corintios 3 dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. O sea, Dios no le da crecimiento a ninguna palabra que proceda de la mente humana.
de inventos humanos, que hay muchos en el llamado pueblo de Dios. Y de ahí Dios está llamando un remanente a que formemos lo que la Biblia le llama el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza, no es ningún hombre terrenal, es Cristo la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por eso en Efesios, la palabra que ministramos el domingo, dice que Cristo viene a presentarse a sí mismo, una iglesia. ¿Por qué a sí mismo? Bueno, porque es su cuerpo. Está confirmado en Juan capítulo 14, donde él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. Él se va a tomar a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. El que no entienda esto, pues considere su cuerpo físico. Esto es sencillo. Considere su cuerpo físico, donde su cuerpo lo que tiene es una cabeza. Y usted no es la cabeza nada más, es la cabeza con todos los miembros del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y cada miembro del cuerpo, sea interno o externo, funciona por medio de la dirección que le da que el cerebro. ¿Y dónde está el cerebro? En la cabeza. En la cabeza. Por eso es que debemos no solamente de entender, sino poner en práctica lo que es el señorío de Cristo. Yo he repetido esto y lo seguiré repitiendo. No hay un versículo bíblico en el Nuevo Pacto que nos llame a recibir a Cristo o a confesarlo como nuestro Salvador. ¿Verdad que ustedes lo han escuchado? Sin embargo, Él es el Salvador, pero ¿cuándo Él se constituyó en el Salvador? Cuando estuvo en la cruz. Ahí Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Cuando a las 3 de la tarde muere físicamente, ¿dónde fue puesto su cuerpo? En una tumba de José de Arimatea. La estrenó. Una tumba prestada. ¿Qué pasó a las 72 horas que Él había dicho que Él iba a estar? Como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así Él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Según el calendario judío, el día judío tiene 12 horas y la noche tiene 12. Si usted multiplica eso, le va a dar 72 horas. A las 72 horas, ¿qué pasó? Se cumplió lo que Él había dicho. Yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando Cristo resucitó, dice Pablo escribiendo a los Filipenses capítulo 2, que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, cuando el Padre lo resucita, Dios lo llevó a lo más alto, lo sentó a su diestra y allí le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Que aunque Jesucristo ahora todavía no está gobernando sobre todas las cosas, tenemos que entender que hay algo aquí en el planeta Tierra que se supone que Cristo esté gobernando, y es la iglesia. Es la iglesia. Y Él como Señor, pues me salvó cuando estuvo en la cruz. Por eso en Romanos 10:9, ¿qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos. Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pero la subcultura que ha inventado el cristianismo, son muchos los errores. Y hermano, para Dios las buenas intenciones no sirven, ni las opiniones humanas. Cristo lo dejó bien claro en Mateo 7 y verso 21.
no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Y esta palabra de la verdad presente, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre, que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro espíritu para recibir esta revelación, porque es de suma importancia. Escucha lo que yo voy a decir ahora. El que no ha entendido lo que es la verdad presente podrá tener los diplomas que tenga, las credenciales que tenga de institutos bíblicos. Puede tener una superinteligencia humana, pero si no sabe, no ha recibido la revelación de lo que es la verdad presente, no está capacitado para traer una palabra a la iglesia que sea para la edificación de la iglesia. Y esta verdad presente tiene que ver, no la voy a mencionar todo ahora, pero con el nuevo pacto. Por eso es que usted escucha predicadores que van a desarrollar un mensaje y allá comienzan a hablar de Daniel cuando estaba en Babilonia, los 3 compañeros de Daniel. O sea, le están trayendo una historia. ¿Está mal? No. ¿Pero qué tiene que ver eso con la verdad presente? Y como le dije ahorita, la verdad presente está desde Génesis hasta Apocalipsis. Repito nuevamente, nosotros tenemos que entender y no perder de nuestra memoria del plan que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, que se le llama la economía de Dios, que eso quiere decir la administración del hogar. Y Dios no solamente tiene ese plan, sino que Él mismo es quien lo administra. Ahora, ¿qué pasa? Siempre ese plan va a tener un propósito, como le dije ahorita. Pero cuando nosotros comenzamos a leer la Biblia desde Génesis, vamos a ver que ese plan Dios lo va desarrollando en diferentes tiempos, diferentes culturas, con diferentes personas que Él elige y escoge. ¿Me explico? Por ejemplo, se puede hablar de la creación, luego de Adán en el huerto. Ahí está la verdad presente para Adán, que era que en ese tiempo, pues, Dios lo puso en el huerto y le dijo, mira, la provisión tuya para tu alimentación es esta. De todo árbol que da fruto, puedes comer menos. Ahí está la prohibición del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Esa es la verdad presente para Adán en ese tiempo. Dios sigue tratando con la creación que Él crea. ¿Y cuál fue la verdad presente para Noé? No llovía para ese tiempo. O sea, Dios, al ver que la maldad en el ser humano había crecido de tal manera que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque el hombre es carne. Ahí es por primera vez que la Biblia menciona esa palabra y la mencionó Dios.
Dios decide emitir un juicio que iba a ser de un diluvio. Nunca había llovido. Entonces Dios elige y llama a Noé. Y Dios le dijo que se preparara un arca. Le dio las medidas, le dio la madera, cómo la iba a construir, de 3 pisos, 300 codos de larga, 50 de ancha y 30 de altura, con 3 pisos. ¿Cuál es la verdad presente para Noé en ese tiempo? El arca. El arca. Entonces, aunque no había llovido nunca, Noé no cuestionó a Dios. Por eso es que en el capítulo 11 de Hebreos, en la lista de los héroes de la fe, ahí aparece Noé, porque Noé le creyó a Dios. Y creer a Dios es creer lo que Dios dice, no lo que yo siento, no lo que yo puedo ver con mis ojos físicos. Y hoy se está predicando mucho mensaje que son de motivación. Mucho mensaje que no es, que no tienen que ver nada con la verdad presente. ¿Cuál fue la verdad presente para Moisés? Bueno, el pueblo de Dios sabemos que está en Egipto bajo la esclavitud. Y Dios decide llamar a Moisés para usarlo como libertador. Cuando salen de Egipto, que pasan el mar Rojo, ¿a dónde Dios llevó a Moisés? Lo llevó al monte Sinaí. ¿Ok? Aunque la verdad presente, antes de pasar el Mar Rojo, cuando estaban en Egipto, la verdad presente para Moisés y ese pueblo fue el Cordero. Y eso era figura del verdadero Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Pasan el Mar Rojo, Dios lleva a Moisés al monte Sinaí. ¿Qué fue lo que recibió Moisés allá en el monte Sinaí? Las tablas de la ley, la Torá, o sea, la enseñanza para ese pueblo. Esa es la verdad presente y todo lo que tiene que ver la ley que Dios le da a Moisés. Ahí está en la forma que se iban a alimentar, está el tabernáculo que Dios mandó a hacer a Moisés, edificarlo. Todo eso tiene que ver con la verdad presente para Moisés. Fíjense que como el tiempo va corriendo, ya Dios está usando a diferentes personas en diferentes lugares, porque Dios lo que quiere es administrar su plan, repito, para que al final el propósito de Dios se dé, que es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Lo estoy repitiendo porque esto es importante que lo entendamos. Entonces, ahí está la ley, que es la verdad presente para Moisés. Y así, sucesivamente, usted sigue escudriñando la Biblia, antes de la cruz. No antes de Cristo, porque Cristo es eterno. Antes, en eso tenemos que aprender a hablar. Antes decíamos, antes de Cristo, después de Cristo. Eso está mal, es antes de la cruz. Por eso es que hay que tener un cuidado cuando estudiamos la Escritura, para que Dios nos alumbre qué fue lo que pasó en la persona de Cristo cuando fue crucificado. Bueno, pues hoy se habla única y exclusivamente que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ahí hay algo más que sucedió en la cruz, en la persona de Cristo. Y voy a mencionar esto porque cuando en Números 21, si lo estudiamos, vamos a ver que cuando el pueblo de Dios estaba viajando por el desierto, Dios envió
unas serpientes, y cuando una serpiente picaba, mordía a uno de los del pueblo de Dios, ¿qué le pasaba? Moría. El pueblo se le quejó a Moisés y Moisés clama a Dios. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un asta. Todo aquel que fuera picado por una serpiente mirara a la serpiente que estaba en el asta y no iba a morir. Esa serpiente es tipo de ¿quién? De Cristo. En Juan capítulo 3 Jesucristo lo menciona, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahora, escúchenme bien. ¿Qué hizo este pueblo con esa serpiente? Si usted lee en Segunda de Reyes capítulo 18, cuando Ezequías llegó a ser rey en Israel, una de las cosas que tuvo que derribar fue la serpiente de bronce que Dios le había ordenado a Moisés levantar en el desierto. Le estaban rindiendo culto, le estaban adorando. Hermano, eso es historia. Sí, es historia. Pero yo pregunto en el día de hoy, en el sistema religioso, cuando se hace un local, llamando a la iglesia, templo, casa de Dios, ¿qué es lo primero que ponen bien alto? Una cruz. Una cruz, hasta el cántico dedicados a la cruz. Entonces, en vez de estar adorando al que murió en la cruz, que es símbolo de maldición, la cruz, porque maldito todo aquel que muere en un madero. Por eso es que Cristo se hizo maldición al morir en una cruz. Y hoy, el que desconoce la historia está propenso a repetirla. A repetirla. Una cruz bien alta en los locales, al frente, en lo que le llaman altar, que eso es una tarima, porque eso no es altar. Ahí también en el púlpito usted ve cruces atrás y donde quiera. Eso es antibíblico. Eso es antibíblico. Pero, como dice el apóstol Pedro, y leemos esa escritura, que el que no entiende estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, espiritualmente. Espiritualmente está ciego. Y Dios está llamando un remanente a salir de ese sistema para estar y ser parte de ese remanente que se va a encontrar con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús. En la próxima reunión yo voy a tratar de traer cómo empezó todo esto y que ha seguido creciendo en el sistema religioso, entendiendo que Dios tiene un adversario que es Satanás. Y hoy la oposición de Satanás, porque no pudo con Cristo, ¿a quién se está oponiendo Satanás ahora? A la edificación de la iglesia. ¿Cómo él lo hace? Ya no la ataca desde afuera. Se logró meter dentro, trayendo doctrinas heréticas. Y la iglesia, los creyentes han caído del cuarto siglo en adelante en una degradación que hoy ha crecido tanto y tanto
que verdaderamente Dios tiene que bregar con la mente y el corazón de muchos creyentes, pastores y pastoras, para que se den cuenta en el error que se está viviendo. En el error que se está viviendo. Yo leí dos pensamientos aquí que dice, la verdad presente del nuevo pacto en Cristo esta hace una realidad suprema que está por encima de todas las otras realidades existentes. Recuerden que la verdad presente lo que quiere decir es que está por encima, está en un nivel superior a toda la verdad presente que fue manifestada y que les di algunos ejemplos en la Biblia. Y que no es para mezclar aquello con la verdad presente, es que aquello ya pasó. Nosotros hoy no tenemos que edificar un arca. Esa arca era tipo de Cristo, que es nuestra salvación. Ahora nosotros no tenemos que, como Moisés, edificar un tabernáculo. Ahora es Cristo el que está edificando el verdadero tabernáculo, la casa de Dios, que es la iglesia. Nosotros lo que podemos hacer es ser colaboradores con Cristo. El principio de la verdad presente no se originó con el apóstol Pedro, eso ya se lo expliqué, como se menciona por primera vez en su segunda epístola. Por el contrario, este principio puede identificar a través de todas las escrituras según la manera en que Dios revela progresivamente sus planes para redimir a la humanidad y restaurar todas las cosas según el propósito eterno que fijó en Cristo. Esta dinámica tiene sus principios en Génesis y también puede encontrarse en Apocalipsis. Y vuelvo a repetir. Yo estoy estudiando con otros que me llevan por mucho la delantera, pero he llegado a la conclusión que si nosotros no tenemos claro esto, vamos a estar dando traspiés. Por eso, no es que se le prohíba que usted escuche mensajes a través de YouTube o la televisión, sino pero que usted tenga capacidad espiritual para poder discernir lo que sirve y lo que no sirve, porque en la mayor parte de los mensajes usted va a encontrar una mezcla. Una mezcla. Y cuando Pablo le habla a los Corintios, en segunda carta de Corintios capítulo 3, que va a hablar de este nuevo pacto, porque el pacto que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí era el pacto de la ley y era una palabra que estaba fuera de ellos. Solamente para ese tiempo Dios hablaba a través de los profetas o de los sacerdotes o los reyes, que eran las personas que para ese tiempo el Espíritu Santo posaba sobre ellos y Dios los usaba. Por eso era que si un hebreo quería saber algo respecto a un viaje, ¿dónde iba a consultar? No tenían el libre acceso para ir como lo tenemos nosotros ante la presencia de Dios. Tenían que ir al sacerdote o a un profeta para que le dijera qué Dios decía al respecto. En el nuevo pacto, cuando Pablo habla, compara el viejo pacto, que es el pacto de la letra, que es el pacto que recibió Moisés en el monte Sinaí. Pablo dice que la letra mata,
Pero en el pacto en el cual nosotros, y está vigente para nosotros el nuevo pacto, dice Pablo que es el pacto del Espíritu. Lo que quiere decir que si es el pacto del Espíritu, para nosotros poder entender, tiene que ser por revelación que nos dé el Espíritu Santo. Usted puede leer la Biblia, yo la puedo leer porque sabemos leer, pero la revelación, la iluminación, y tenemos que estar dispuestos a que cada día nos debemos de ir renovando en el espíritu de nuestra mente. Por eso es que la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pablo dice que Dios nos lleva de gloria en gloria. Y cuando se habla de la gloria de Dios es la presencia de Dios. Y Dios nos está llevando a un crecimiento espiritual para Él cumplir su propósito con cada uno de nosotros, que está en Romanos 8:29, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo para que Él sea el primogénito, o sea, el que manda, el que tiene la autoridad entre todos los hermanos. Sí, porque esa palabra la estábamos confundiendo, ¿no? Porque es el primero, no. Primogénito lo que quiere decir es que es a Él a quien el Padre le ha delegado toda autoridad. La iglesia no tiene autoridad propia. La iglesia tiene la autoridad que es Cristo en ella. Y que por eso es que tenemos que estar en el Espíritu y ser guiados por el Espíritu. Y Pablo dice ahí en 2 Corintios 3 que el Espíritu, que el pacto de la letra mata, pero en el pacto en el cual estamos es del Espíritu, ese vivifica. Y que aquellos que quieren establecer cosas del viejo pacto, el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 3 de 2 Corintios, que mientras leen a Moisés, tienen un velo en sus corazones. Pero cuando se conviertan a Cristo, ese velo se le va a quitar. Y ahí podemos ahora ver cara a cara, no como Moisés que se ponía un velo para que el pueblo de Israel no pusiera su mirada en aquello que era temporero. Así es que el viejo pacto, cuando Cristo fue a la cruz, que Él dijo, Padre, consumado es, una de las cosas que quedó anulada, porque Cristo le dio cumplimiento, es el viejo pacto. Entonces nosotros estamos viviendo en la verdad presente, que es el nuevo pacto, que Dios, y que es nuevo para la iglesia, porque eso era un misterio que estaba oculto. Pero el nombre correcto es el pacto eterno, porque Dios no está improvisando en el camino. Él está llevando a cabo un plan que ya tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ese pacto Él lo había hecho con su Hijo Jesucristo, y por eso la Biblia le llama el pacto eterno. Ese pacto eterno es el pacto del Espíritu. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, en 2 Corintios 5, dice, si a alguien que nosotros conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Si aún a Cristo lo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces, ¿cómo lo van a conocer? Bueno, tenemos que conocer porque Cristo es el Espíritu dador de vida. Esa fue, o sería la palabra correcta aquí, como Dios, que es Espíritu, se hizo carne, habitó en un cuerpo semejante al de nosotros, que Pablo cuando escribe a Timoteo le dice, grande es el misterio de la piedad, que Dios fue visto en carne, justificado en el Espíritu, manifestado a los ángeles
y predicado a los gentiles. Quiere decir que Dios, como es espíritu, se manifiesta y nace del vientre de una mujer llamada María, que fue la que él escogió, y cuando él sale de ese vientre, sale con un cuerpo semejante al de nosotros, no igual, semejante. Y como hombre fue y murió en la cruz, padeció y murió, pero cuando resucitó, ahora no tienen que abrirle la puerta para que él entre, sino que él entra donde están los discípulos, sin que nadie le abriera la puerta, porque ahora él es el Espíritu dador de vida. Y esa es el Dios triuno que muchos no entienden ni pueden entender, porque tratan de analizar esto con la mente humana. Y hay versículos bíblicos que prueban. Por ejemplo, cuando Felipe, Juan 14, le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Cristo? Felipe, pero tanto tiempo que estoy contigo y no me conoces. Es una palabra contundente. Entonces hay otra para aquellos porque están atacando fuertemente con una visión hebrea que están llamando a la iglesia que tiene que volver a las raíces hebreas. Eso es un disparate. De hecho, hay un maestro llamado Baruch. Yo tuve una llamada telefónica como a las 7 de la noche de una hermanita que me llamó. Me dijo, tío, ella es mi sobrina, escuchando a Baruch y dijo algo ahí que me tiene, que en el milenio, la razón para el milenio es que ahí todos vamos a darle cumplimiento a la ley. ¿Qué es lo que dice Juan capítulo 15? Lo dice Cristo. Cuando Cristo dice y está llamando a los que le siguen a él para que cumplan sus mandamientos. Pero mire cómo él termina. Así como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre. El que entiende la visión del tabernáculo es otra enseñanza que no da lugar a duda de que Cristo fue el que le dio cumplimiento. El primer mueble o pieza que Dios ordena a Moisés para cuando va a hacer el tabernáculo, ¿cuál fue? El arca. El arca le dijo la madera que era, las medidas, que le pusiera encima una tabla que se llama la tabla de la propiciación, que todo ese mueble lo forjara, que era de madera, pero lo forjara en oro. Dentro de esa arca, que es tipo de Cristo Jesús, Dios le dijo a Moisés cuando bajó con las segundas tablas, que las depositara dentro del arca, en el lugar santísimo, donde estaba la vara de Aarón que había florecido, y la urna que tenía el maná escondido. Esos tres. Si el arca es tipo de Cristo, vamos a entender muchos salmos que son mesiánicos, que hablan no de David, de Cristo, donde Cristo dice que su ley está guardada, ¿dónde? En su corazón. Pero para eso tenemos que entender el estudio del tabernáculo, que nos arroja mucha luz, y que el Nuevo Testamento, aquello era sombra, pero nosotros estamos en la realidad, que es el nuevo pacto. Esa realidad es Cristo Jesús, donde le dio cumplimiento a toda la figura, a toda la sombra. Por eso vamos a tratar en la próxima reunión de ir un poquito a la historia para ver cuándo y cómo comenzó esto.
esta subcultura que hoy se le llama el cristianismo, y que el enemigo ha logrado cegar espiritualmente a muchos pastores, pastoras y creyentes que están cómodos porque creen que están en lo correcto. Y esto hay que estarlo ministrando, repitiendo, como dice Pedro, a los que le escribe ayer y nos está hablando hoy el Espíritu Santo por medio de Pedro, que él dice que él se va a ocupar, a preocupar, para que después de su partida ustedes tengan en su memoria esto que yo les estoy enseñando. Mire si eso es importante. El apóstol Pedro sabía la importancia que tiene de conocer lo que es la verdad presente. Porque si no se conoce, mucho menos se puede practicar. Eso nos lleva a no estar en el verdadero reposo de Dios que es Cristo Jesús. Porque va a haber duda, confusión. Por eso yo les exhorto nuevamente a que tengamos mucho cuidado cuando estamos escuchando a diferentes predicadores. Que usted mismo se haga un autoexamen si usted está capacitado para no decirle amén a todo lo que usted está escuchando. Porque Pablo dijo, escúchenlo todo. Que tengan lo bueno y lo que no. Quiere decir que va a haber una mezcla. Va a haber una mezcla. Y eso está desde el siglo IV en adelante. Y nosotros, el remanente, Dios lo va a sacar de la mezcla para traernos a la realidad, donde va a ser una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga ni cosas semejantes. O sea, las arrugas hablan de la vejez, que ya se lo hablamos el domingo pasado, que nada viejo puede haber en la iglesia. Nada. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Y las cosas viejas pasaron. Ese hombre adámico es de la vieja creación. Dios no lo quiere arreglar. Dios lo que quiere es eliminarlo de nosotros para que sea el nuevo hombre que se manifieste en cada uno de nosotros. Y ese nuevo hombre es conformado a la imagen de Cristo Jesús. Para que sea formado a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es que recuerde que la verdad presente tiene que ver con Cristo y el nuevo pacto y todo lo que Dios nos ha dado en ese nuevo pacto. Y ese que Pedro dijo, para que por medio de sus promesas llegáramos a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. O sea, cuando Cristo le dice a Nicodemo, religioso de primera en Israel, venerado, respetado, Cristo le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Cuando nosotros tuvimos el primer nacimiento terrenal, nuestra naturaleza era adámica. El nuevo nacimiento que Dios nos ha prometido es recibir una nueva naturaleza, y es la naturaleza divina.
Eso es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es que yo era católico y ahora soy pentecostal. Porque tanto uno como el otro, eso es de la vieja naturaleza. Inventos humanos. La nueva naturaleza es desde nuestro espíritu. Ese nuevo hombre que es Cristo siendo formado en nosotros, desplazando a esa vieja naturaleza que es adámica. Pablo entendió y llegó a eso cuando le dijo a los Gálatas: ya no vivo yo, no vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió por mí. Esa es la nueva naturaleza. Y eso es parte del nuevo pacto, hermano. Porque en el nuevo pacto vemos unas promesas de Dios. Pero terminamos con esto. En el nuevo pacto están las promesas. Pero Dios quiere que de las promesas caigamos en la realidad, en el cumplimiento de esas promesas. Por ejemplo, una de las promesas de Dios en el nuevo pacto es que iba a perdonar nuestros pecados y que no se iba a acordar más de ellos. Bueno, pues si hemos creído que Cristo murió por mí en la cruz y que Él pagó el precio y que su sangre preciosa fue el precio que Él pagó y que esa sangre tiene poder para perdonar nuestros pecados y que Cristo quitó el pecado, pues entonces yo tengo que, de esa promesa que estaba, ahora yo estoy en la realidad, porque Cristo le dio cumplimiento. Porque todas las promesas de Dios, y la mente no me falla, en 2 Corintios 1:20, dice que todas las promesas de Dios son en Cristo sí, en Cristo amén. Mira a ver si yo estoy dando bien la escritura, si no, para corregirla. Todas las promesas de Dios son en Cristo, son en Él sí y en Él amén. Hay muchos creyentes que están exhortando: busca cuáles son las promesas de Dios para tu vida. Mire, las promesas de Dios para mi vida tuvieron cumplimiento en Cristo Jesús. Y como yo estoy en Cristo, como usted está en Cristo, pues no nos hace falta nada. En Cristo estamos completos. Amén. Así es que el que quiera ser participante de las promesas de Cristo, pues de Dios, del nuevo pacto, pues conviértase a Cristo. Amén. Pues damos gracias a Dios por esta reunión, por la palabra. Un abrazo a la distancia a los hermanos que se han conectado. Y el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar. Amén. La paz de Dios es con todos. Amén.